Derecho procesal penal guatemalteco, etapas preparatoria e intermedia es un recorrido completo, claro y humanista por las bases del proceso penal en Guatemala. Este audiolibro presenta, capítulo a capítulo, el desarrollo integral de las etapas, principios, instituciones y valores que conforman la justicia penal moderna, desde la investigación inicial hasta la ejecución de la sentencia. Inspirado en la obra de Josué Felipe Baquiax y apoyado en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal Penal, Decreto 51/92, el texto ofrece un análisis accesible y reflexivo sobre la función del Ministerio Público, el rol de la defensa, la actuación de los jueces, los medios de impugnación, las medidas de seguridad, la cooperación judicial internacional y los principios rectores del proceso penal. Con ejemplos reales del contexto guatemalteco, explicaciones sencillas y una estructura pensada para el aprendizaje auditivo, esta obra se convierte en una herramienta indispensable para estudiantes de derecho, operadores judiciales, abogados y ciudadanos interesados en comprender cómo funciona la justicia penal en su país. El oyente encontrará aquí no solo teoría jurídica, sino también reflexión ética y social, en una narración que combina rigor académico y lenguaje humano. Cada capítulo concluye con preguntas de autoevaluación, sentencias en latín y mensajes de valor, diseñados para reforzar el conocimiento y promover una visión crítica y esperanzadora de la justicia. Palabras clave: Derecho procesal penal, justicia guatemalteca, etapas del proceso penal, Ministerio Público, defensa penal, juez de ejecución, medidas de seguridad, medios de impugnación, cooperación judicial internacional, principios rectores, Código Procesal Penal de Guatemala, audiolibro jurídico, formación legal en Guatemala, derecho y justicia, aprendizaje auditivo, ética judicial. Este audiolibro celebra el compromiso de la justicia con la verdad, la legalidad y la dignidad humana, recordándonos que el derecho penal, cuando se aplica con conciencia y respeto, es una de las formas más elevadas de servicio público. Índice narrativo del audiolibro. Capítulo 1. Derecho procesal penal. Presenta el concepto, objeto y fines del derecho procesal penal, explicando su relación con el derecho penal sustantivo. Analiza las características del sistema acusatorio guatemalteco, el respeto a las garantías constitucionales y la función equilibradora del proceso penal entre poder y justicia. Capítulo 2. Los protagonistas del proceso penal guatemalteco. Explora el papel del juez, del Ministerio Público, de la defensa, de la víctima y de los auxiliares de justicia. Muestra cómo sus interacciones determinan la eficacia y legitimidad del proceso penal. Capítulo 3. Las etapas del proceso penal guatemalteco. Describe la secuencia del procedimiento penal desde la investigación preparatoria hasta la ejecución de sentencia. Explica el rol del Ministerio Público, la etapa intermedia, el juicio oral y la impugnación, con ejemplos prácticos del sistema guatemalteco. Capítulo 4. La etapa del juicio oral y público. Detalla la fase central del proceso penal, donde se materializa la oralidad, la publicidad y la inmediación. Cita los artículos 363 al 392 del Código Procesal Penal, analizando el papel del juez, la defensa y el fiscal en la búsqueda de la verdad. Capítulo 5. Los medios de impugnación en el proceso penal guatemalteco. Explica los recursos de reposición, apelación, oposición, casación, revisión y amparo constitucional. Destaca su importancia como mecanismos de control judicial y garantías de legalidad. Capítulo 6. La ejecución penal en Guatemala. Aborda la función del juez de ejecución, el control judicial de la pena y los derechos de las personas privadas de libertad. Incorpora referencias al Código Procesal Penal y a la Ley del Régimen Penitenciario, destacando la finalidad reeducativa de la sanción.
Capítulo 7. La extinción de la acción penal y de la pena en Guatemala. Analiza las causas que ponen fin al proceso penal, como la prescripción, el indulto, la amnistía y la cosa juzgada. Profundiza en el equilibrio entre la potestad sancionadora del Estado y los derechos individuales. Capítulo 8. La cooperación judicial y la asistencia internacional en materia penal. Explica los mecanismos de cooperación entre Estados, la extradición, la asistencia legal mutua y el traslado de personas condenadas. Incluye referencias a los artículos 462 al 473 del Código Procesal Penal y a los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Capítulo 9. Medidas de seguridad y responsabilidad penal en Guatemala. Desarrolla las disposiciones sobre inimputabilidad, medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad, y circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Resalta el componente humanista del derecho penal guatemalteco. Capítulo 10. Principios rectores y desafíos del proceso penal guatemalteco. Culmina el libro destacando los principios de legalidad, presunción de inocencia, oralidad, contradicción, inmediación y publicidad. Incluye un epílogo reflexivo sobre los desafíos actuales de la justicia penal guatemalteca y su papel en la consolidación del Estado de Derecho. Saludos y bienvenidos al canal de Grupo Ángeles, nuestro canal en su rama de abogado. Ahora traemos un nuevo libro con la siguiente ficha técnica. Derecho Procesal Penal Guatemalteco. Etapas preparatoria e intermedia. Autor Josué Felipe Baquiax. Editorial Serviprensa. Primera edición publicada en noviembre de 2012. Capítulo 1. Derecho Procesal Penal. Objetivos del capítulo. Primero, comprender el concepto, objeto y fines del derecho procesal penal dentro del sistema jurídico guatemalteco. Segundo, reconocer sus características esenciales y cómo se manifiestan en la práctica judicial cotidiana. Tercero, establecer una base sólida para entender las etapas procesales que se desarrollarán en los capítulos siguientes. El derecho procesal penal guatemalteco constituye el conjunto de normas que regulan la actuación del Estado frente a los hechos que el derecho penal considera delitos. Es el puente entre la norma sustantiva y su aplicación real, entre la infracción de la ley y la respuesta institucional que busca restablecer el orden jurídico. A diferencia del derecho penal sustantivo, que define los delitos y las penas, el procesal penal establece el modo, los sujetos y las reglas mediante las cuales se hace efectiva esa respuesta estatal. Su objeto es garantizar que la justicia penal se imparta con respeto a las garantías constitucionales, procurando la verdad material y la equidad. A través del proceso penal, el Estado ejerce su potestad punitiva, pero lo hace bajo un marco normativo que limita su poder y protege la dignidad humana. En Guatemala, este marco está profundamente influido por la Constitución Política de la República y por el Código Procesal Penal, Decreto 51-92, que introdujo un modelo acusatorio, público y oral. Este modelo busca equilibrar la acción del Ministerio Público, la defensa y la función jurisdiccional del juez. El proceso penal no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la justicia. Su finalidad principal es descubrir la verdad sobre el hecho punible, proteger al inocente y sancionar al culpable, dentro del respeto a las garantías procesales. Entre estas garantías destacan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de legalidad. En la práctica guatemalteca,
estas garantías a menudo se ponen a prueba. Por ejemplo, en los juzgados de turno del organismo judicial, cuando una persona es detenida en flagrancia, el juez debe celebrar la audiencia de primera declaración en un plazo máximo de 24 horas. En ese momento, no solo se determina si existen motivos racionales para continuar la persecución penal, sino también si la detención fue legal. Este acto refleja el espíritu del proceso penal, equilibrio entre la necesidad de sancionar y la obligación de proteger derechos fundamentales. Las características del derecho procesal penal incluyen su naturaleza pública, su obligatoriedad, su formalidad y su finalidad garantista. Es público porque representa el interés del Estado y de la sociedad en la persecución del delito. Es obligatorio porque el Ministerio Público no puede abstenerse de ejercer la acción penal cuando cuenta con elementos suficientes. Asimismo, es formal porque sus actos deben seguir un procedimiento específico, y garantista porque su esencia es resguardar los derechos tanto de la víctima como del acusado. Un ejemplo práctico de este carácter garantista se encuentra en el principio del debido proceso. En los tribunales guatemaltecos, cuando el Ministerio Público presenta una acusación, el juez debe permitir que la defensa conozca toda la prueba existente antes del juicio. Si este derecho se viola, el proceso puede anularse, demostrando que la justicia no solo busca castigar, sino también preservar la legitimidad del sistema. El derecho procesal penal también se caracteriza por su dinamismo. Las reformas legislativas en Guatemala han intentado fortalecer la transparencia y la eficacia del sistema. Un ejemplo reciente es la implementación de audiencias virtuales en casos de alto riesgo, que permiten continuar los procesos sin poner en peligro la seguridad de los participantes. El objeto material del derecho procesal penal son los actos procesales, es decir, todas las actividades jurídicas que realizan los órganos del Estado y las partes involucradas durante el proceso. Cada acto tiene su forma, su tiempo y su finalidad, y debe ajustarse a los principios que rigen el proceso. Estos principios incluyen la publicidad, la oralidad, la inmediación, la contradicción y la concentración, todos ellos diseñados para que el proceso sea claro, rápido y justo. La audiencia pública, por ejemplo, permite que los ciudadanos presencien cómo se imparte justicia, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial. En los juzgados de delitos de violencia contra la mujer, se aprecia cómo la oralidad y la inmediación permiten que las víctimas sean escuchadas directamente por el juez. Esto refuerza la empatía judicial y facilita decisiones más humanas. De igual manera, en los tribunales de mayor riesgo, la concentración de audiencias busca evitar dilaciones indebidas y brindar certeza tanto a las víctimas como a los acusados. El derecho procesal penal, además, tiene una dimensión ética. No basta con cumplir formalmente las normas, es necesario interpretar cada acto procesal con sentido de justicia. En Guatemala, donde la confianza en las instituciones judiciales enfrenta desafíos, el ejercicio ético del derecho procesal penal se convierte en una herramienta de reconstrucción social. Por ello, los fines del derecho procesal penal no solo son punitivos, sino también restaurativos. Buscan reparar el daño causado, restablecer la paz social y fortalecer el Estado de Derecho. Un ejemplo lo encontramos en la justicia restaurativa aplicada a casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, donde el proceso privilegia la reintegración y la responsabilidad más que la retribución. El proceso penal guatemalteco, al estar sustentado en la Constitución, se erige como un mecanismo para equilibrar poder y justicia. Cada audiencia, cada resolución y cada sentencia son expresiones concretas de la función estatal de resolver conflictos con equidad y respeto a la dignidad humana. Conclusiones. El derecho procesal penal guatemalteco es mucho más que un conjunto de reglas.
Es la manifestación práctica del compromiso del Estado con la justicia, la verdad y la libertad. Su correcta aplicación garantiza no solo la sanción del culpable, sino también la protección del inocente. En un país donde la justicia enfrenta obstáculos históricos, fortalecer la cultura procesal penal es apostar por la democracia y los derechos humanos. Fiat Justitia, pereat mundus. Hágase justicia, aunque perezca el mundo. Preguntas de verdadero o falso. 1. El derecho procesal penal tiene como fin exclusivo castigar al culpable. Falso. También busca proteger al inocente y garantizar el respeto a las garantías constitucionales. 2. En Guatemala, el proceso penal se rige por el modelo inquisitivo. Falso. Desde el Decreto 51-92 se aplica un sistema acusatorio, público y oral. 3. El Ministerio Público puede decidir no ejercer acción penal aunque existan elementos de delito. Falso. La acción penal es obligatoria cuando hay base suficiente para actuar. 4. El principio de publicidad permite que los ciudadanos conozcan cómo se imparte justicia. Verdadero. Garantiza transparencia y fortalece la confianza pública en el sistema judicial. 5. El derecho procesal penal solo protege los derechos del acusado. Falso. También ampara los derechos de la víctima y de la sociedad en general. Capítulo 2. Los protagonistas del proceso penal guatemalteco. Objetivos del capítulo. Primero, identificar a los principales sujetos que intervienen en el proceso penal guatemalteco y comprender sus funciones esenciales. Segundo, analizar las relaciones entre estos protagonistas dentro del marco del sistema acusatorio. Tercero, reflexionar sobre cómo su actuación conjunta contribuye o afecta el logro de la justicia penal en Guatemala. Introducción. En el capítulo anterior comprendimos la esencia del derecho procesal penal y su papel como instrumento que garantiza la aplicación justa de la ley. Vimos cómo el proceso penal equilibra el poder del Estado con la protección de los derechos humanos, y cómo su estructura se sostiene en principios como la legalidad, la oralidad y la publicidad. Ahora avanzamos hacia el corazón humano del proceso, las personas que lo hacen posible. Los protagonistas del proceso penal son quienes, desde distintas posiciones, buscan la verdad, aplican la ley y protegen los derechos. Comprender su función nos permite dimensionar que la justicia no se construye sola, sino a través de seres humanos con deberes éticos, jurídicos y morales. El proceso penal guatemalteco, como todo sistema acusatorio, se estructura en torno a tres actores fundamentales: el juez, el Ministerio Público y la defensa. Cada uno desempeña un papel específico que asegura el equilibrio del procedimiento. Sin embargo, también intervienen otros sujetos, como la víctima, el querellante adhesivo, el acusado, el asesor jurídico y los auxiliares de justicia. Todos ellos integran la trama que da vida a la administración penal. El juez o tribunal es el garante supremo de la legalidad. Su función no es acusar ni defender, sino decidir con imparcialidad. En Guatemala,
Los jueces son designados conforme a la Constitución y deben actuar bajo los principios de independencia y objetividad. El juez escucha, valora las pruebas y dicta resoluciones, guiado únicamente por la ley y la verdad. Un ejemplo cotidiano ocurre en los juzgados de turno de la ciudad de Guatemala. Cuando un detenido es presentado por la Policía Nacional Civil, el juez debe determinar si la aprehensión fue legal, si el hecho es constitutivo de delito y si procede o no la prisión preventiva. El juez no puede dejarse influir por presiones políticas o mediáticas. Su único compromiso es con la justicia. El Ministerio Público representa al Estado en la persecución penal. Su tarea es investigar los hechos delictivos, reunir pruebas y presentar acusaciones cuando existan fundamentos suficientes. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución guatemalteca, el Ministerio Público tiene la obligación de promover la acción penal pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. La labor de los fiscales es especialmente compleja. En lugares como Quetzaltenango o Chiquimula, donde la carga de trabajo es alta y los recursos limitados, el fiscal debe actuar con diligencia y prudencia, garantizando que cada investigación respete los derechos de las partes. Cuando el Ministerio Público abusa de su poder o no actúa con objetividad, la legitimidad del sistema se debilita. La defensa técnica, por su parte, encarna la voz del acusado. Todo imputado tiene derecho a un abogado que lo represente desde el momento mismo de su detención. Este derecho es irrenunciable y constituye una garantía esencial del debido proceso. La defensa puede ser privada, ejercida por un abogado contratado, o pública, a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, creado por la Ley del Decreto 129/97. En los municipios más apartados de Guatemala, donde los recursos son escasos, los defensores públicos representan la esperanza de equidad frente al poder del Estado. Además del juez, el fiscal y el defensor, hay otros sujetos relevantes. La víctima es el primer afectado por el delito y tiene derecho a participar en el proceso. Puede constituirse como querellante adhesivo y colaborar con el Ministerio Público en la búsqueda de justicia. En Guatemala, los centros de atención a víctimas, especialmente en delitos de violencia de género, son ejemplos de cómo la justicia penal se humaniza al escuchar a quienes sufren el daño directo. También intervienen los auxiliares de justicia, como los intérpretes, peritos y secretarios judiciales. Ellos contribuyen a la eficiencia del proceso, garantizando la objetividad de la prueba y el respeto a la forma legal. Por ejemplo, un perito en balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses puede determinar si un arma fue utilizada en un crimen, aportando pruebas determinantes para la decisión judicial. Estos actores técnicos sostienen la estructura probatoria del proceso penal. Cada protagonista del proceso penal tiene deberes éticos específicos. El juez debe ser imparcial, el fiscal debe ser objetivo y el defensor debe ser leal a su cliente sin faltar a la verdad. Cuando cualquiera de ellos incumple su deber, la justicia se desequilibra. De ahí que el derecho procesal penal sea una ciencia jurídica profundamente humana. No se trata solo de leyes escritas, sino de actitudes, principios y valores que se ponen a prueba en cada audiencia. En el contexto guatemalteco, la confianza en el sistema penal depende en gran medida del comportamiento de estos protagonistas. Los casos de corrupción judicial, los abusos de poder o la falta de ética profesional deterioran la imagen institucional. Sin embargo, también existen ejemplos inspiradores de jueces, fiscales y defensores que, con integridad, honran su juramento. En los juzgados de paz de los departamentos rurales,
Muchas veces se imparten decisiones con escasos recursos, pero con profunda vocación de servicio. Esa realidad demuestra que la justicia se fortalece desde la ética cotidiana. El sistema acusatorio guatemalteco promueve el equilibrio de roles. El juez no investiga, el fiscal no sentencia y el defensor no juzga. Cada uno actúa dentro de sus competencias, pero su interacción armoniosa es la que permite alcanzar la verdad procesal. Por ello, la comunicación respetuosa entre las partes y el cumplimiento estricto de las reglas procesales son esenciales para que el proceso penal cumpla su finalidad. Conclusiones. El proceso penal es una obra colectiva. Cada protagonista aporta su esfuerzo a la construcción de la justicia. El juez garantiza la legalidad, el fiscal persigue el delito, la defensa protege la libertad, la víctima busca reparación y los peritos sustentan la verdad técnica. Si alguno falla, el equilibrio se rompe. En Guatemala, fortalecer la independencia judicial, la capacitación de fiscales y defensores, y la atención digna a las víctimas son pasos imprescindibles para consolidar un verdadero Estado de Derecho. Audi alteram partem. Escucha a la otra parte. Preguntas de verdadero o falso. 1. El juez tiene como función principal acusar al imputado. Falso. El juez no acusa ni defiende, su función es resolver con imparcialidad y garantizar la legalidad. 2. El Ministerio Público puede abstenerse de ejercer la acción penal si considera que el delito es de poca gravedad. Falso. La acción penal pública es obligatoria siempre que existan elementos de convicción suficientes. 3. La defensa pública en Guatemala es una opción gratuita que garantiza el derecho de toda persona a ser representada. Verdadero. El Instituto de la Defensa Pública Penal cumple esa función y asegura el acceso a la justicia. 4. La víctima no puede intervenir en el proceso penal. Falso. La víctima puede constituirse en querellante adhesivo y participar activamente en la acusación. 5. Los peritos y auxiliares de justicia son actores secundarios sin relevancia en el proceso. Falso. Sus aportes técnicos son fundamentales para la búsqueda de la verdad y la valoración de la prueba. Capítulo 3. Las etapas del proceso penal guatemalteco. Objetivos del capítulo. Primero, conocer las diferentes etapas del proceso penal guatemalteco y su secuencia lógica dentro del sistema acusatorio. Segundo, analizar las funciones y decisiones que se adoptan en cada una de ellas. Tercero, reflexionar sobre la importancia de respetar los derechos de las partes durante todas las fases procesales. En el capítulo anterior analizamos a los protagonistas del proceso penal, comprendiendo la importancia del juez, del Ministerio Público, de la defensa y de la víctima en la búsqueda de justicia. Cada uno cumple un papel esencial, pero su actuación se desarrolla dentro de una estructura ordenada por etapas. El proceso penal no es un conjunto caótico de actos, sino una secuencia metódica diseñada para garantizar legalidad, imparcialidad y eficiencia. Así, en este nuevo capítulo, exploraremos cómo el procedimiento penal guatemalteco avanza desde la investigación inicial hasta la ejecución de la sentencia, destacando los principios que orientan cada fase.
El Código Procesal Penal guatemalteco organiza el procedimiento en tres grandes etapas: la preparatoria, la intermedia y la del juicio oral y público. Cada una de ellas cumple una función determinada dentro del esquema acusatorio. A estas etapas se suman, posteriormente, las fases de impugnación y de ejecución de sentencia, que completan el ciclo procesal. La etapa preparatoria constituye el punto de partida del proceso penal. Se inicia con la noticia criminis, es decir, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho posiblemente delictivo. En esta fase, el objetivo principal es reunir los elementos de convicción necesarios para decidir si se presenta acusación o se solicita el sobreseimiento. Durante esta etapa intervienen el fiscal, la defensa, la víctima y el juez de primera instancia, quien garantiza la legalidad de los actos de investigación. Ejemplos frecuentes se observan en los casos de flagrancia, cuando el Ministerio Público coordina con la Policía Nacional Civil para recabar pruebas, declaraciones y evidencias en las primeras 24 horas. En Guatemala, la fase preparatoria se encuentra regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal, el cual señala que su finalidad es determinar la existencia del hecho punible, la participación del sindicado y la procedencia de la acción penal. Es una etapa esencialmente investigativa, pero no debe confundirse con una condena anticipada. El principio de presunción de inocencia sigue vigente en todo momento. Concluida la investigación, el fiscal puede presentar tres solicitudes al juez: la acusación formal, el sobreseimiento o la aplicación de una medida alterna. Entre estas medidas se encuentran la suspensión condicional del proceso o los criterios de oportunidad, mecanismos que buscan una justicia más ágil y restaurativa. Un ejemplo frecuente se da en los juzgados de paz de Jutiapa, donde los fiscales proponen la suspensión condicional del proceso para delitos menores, como daños culposos o lesiones leves, siempre que el imputado repare el daño y cumpla condiciones de conducta. La segunda fase es la etapa intermedia. Su finalidad es depurar la acusación y determinar si existen suficientes fundamentos para abrir juicio. En esta etapa, el juez revisa la acusación, la defensa plantea excepciones, objeciones o solicitudes de sobreseimiento, y se discute la admisión de los medios de prueba. La audiencia intermedia funciona como un filtro que evita juicios innecesarios y garantiza que solo se someta a debate aquello que cuenta con respaldo probatorio. Durante la etapa intermedia, la oralidad cobra especial importancia. El juez escucha a las partes, analiza los argumentos y dicta resolución motivada. En Guatemala, esta audiencia refleja uno de los logros del sistema acusatorio: la transparencia. Por ejemplo, en los tribunales de femicidio, la audiencia intermedia permite a las víctimas exponer directamente los hechos y participar en la admisión de prueba, lo que fortalece su derecho a la verdad. Si el juez determina que existen motivos suficientes, dicta auto de apertura a juicio, dando paso a la tercera fase, el juicio oral y público. Este momento es el corazón del proceso penal. Es en el juicio donde se materializa el principio de contradicción, la inmediación y la publicidad. Todas las pruebas deben producirse en presencia del tribunal y bajo el escrutinio de las partes. La sentencia solo puede basarse en las pruebas presentadas y debatidas durante esta etapa. En los tribunales de mayor riesgo, las audiencias suelen transmitirse por circuito cerrado, garantizando la seguridad de testigos sin sacrificar el principio de publicidad. El juicio oral culmina con la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. En ella, el tribunal valora la prueba, aplica la ley y justifica su decisión. Toda sentencia debe ser motivada, clara y congruente, de lo contrario puede ser impugnada mediante recursos. La siguiente fase es la impugnación.
A través de los recursos de reposición, apelación o casación, las partes pueden solicitar la revisión de decisiones judiciales que consideren injustas. El objetivo no es prolongar el proceso, sino corregir errores y garantizar el principio de doble instancia. Un ejemplo relevante ocurrió cuando la Corte de Apelaciones revocó una sentencia condenatoria por estimar que se vulneró el derecho de defensa, reafirmando así la importancia del control judicial. Finalmente, la etapa de ejecución de sentencia marca el cierre del proceso. En esta fase, se vela por el cumplimiento de la pena o de las medidas impuestas, asegurando que la sanción se ejecute conforme a la ley y respetando la dignidad del condenado. La Dirección General del Sistema Penitenciario, junto con los jueces de ejecución, supervisa que los derechos humanos de los reclusos sean respetados. En Guatemala, algunos proyectos de reinserción social en centros como Pavón o Fraijanes buscan convertir la ejecución penal en una oportunidad de transformación, más que en un simple castigo. Cada etapa del proceso penal tiene su razón de ser. Si se omite o distorsiona alguna de ellas, se vulnera el equilibrio entre justicia y legalidad. Por ello, el respeto al procedimiento no es un mero formalismo, sino una garantía esencial para la democracia y el Estado de Derecho. Conclusiones. El proceso penal guatemalteco es un camino estructurado que busca descubrir la verdad dentro de un marco de justicia. Cada etapa, preparatoria, intermedia, juicio, impugnación y ejecución, cumple una función que asegura la equidad del sistema. La preparación garantiza la investigación, la intermedia depura, el juicio decide, la impugnación corrige y la ejecución materializa. Comprender este ciclo es comprender el espíritu mismo del derecho procesal penal. Su respeto absoluto fortalece la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones judiciales. Justitia est constans et perpetua voluntas iusum quique tribuendi. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Preguntas de verdadero o falso. 1. La etapa preparatoria busca determinar la responsabilidad del acusado y dictar sentencia. Falso. Su finalidad es investigar y determinar si procede la acusación, no imponer sanciones. 2. En la etapa intermedia se determina si el caso pasa o no a juicio. Verdadero. Es el filtro procesal que depura la acusación antes del debate público. 3. El juicio oral y público se caracteriza por el secreto de las actuaciones y la ausencia de contradicción. Falso. Es público, oral y contradictorio, donde las pruebas se producen frente al tribunal. 4. La etapa de impugnación permite revisar errores judiciales y salvaguardar derechos. Verdadero. Los recursos procesales aseguran la legalidad y el principio de doble instancia. 5. La ejecución de la sentencia no forma parte del proceso penal. Falso. Constituye su fase final, en la cual se cumple la pena y se vigila el respeto a la dignidad humana. Capítulo 4. La etapa del juicio oral y público. Objetivos del capítulo. Primero, comprender el desarrollo del juicio oral y público como núcleo del proceso penal guatemalteco. Segundo, analizar las disposiciones del Código Procesal Penal que regulan esta etapa y su aplicación práctica en los tribunales. Tercero, reflexionar sobre la importancia de la publicidad, la inmediación y la contradicción como garantías del debido proceso.
Introducción. En el capítulo anterior estudiamos las distintas etapas del proceso penal y observamos cómo el procedimiento avanza desde la investigación preparatoria hasta la apertura a juicio. Ahora llegamos al corazón del sistema acusatorio, el juicio oral y público. Aquí se materializa la búsqueda de la verdad, se debaten las pruebas y el tribunal escucha directamente a las partes. Es el momento en que el Estado, a través de sus jueces, ejerce su potestad punitiva con plena observancia de las garantías constitucionales. Desarrollo. El juicio oral y público está regulado en el título 2, capítulo 2 del Código Procesal Penal, específicamente en los artículos 363 al 392. Según el artículo 363, el debate debe desarrollarse oralmente, en audiencia pública, continua y contradictoria, ante el tribunal competente. Esto significa que todas las actuaciones deben realizarse de viva voz, frente al juez, sin escritos que sustituyan la inmediación. La apertura a juicio se ordena mediante el auto dictado al finalizar la etapa intermedia. Desde ese momento, las partes son notificadas para presentarse al debate en la fecha señalada. El tribunal convoca a las partes, garantiza la comparecencia de testigos y peritos, y dispone la presencia del acusado. En Guatemala, estos preparativos se realizan frecuentemente bajo medidas de seguridad especiales en los tribunales de mayor riesgo, cuando se trata de casos de crimen organizado o narcotráfico. De esta manera, se protege la integridad de los participantes sin sacrificar la publicidad del juicio. El juicio se compone de 3 momentos esenciales: la instalación y apertura, la recepción de la prueba y los alegatos finales. De acuerdo con el artículo 365 del Código Procesal Penal, el tribunal debe verificar la identidad del acusado, la presencia de su defensor y del fiscal, así como la de los demás intervinientes. Posteriormente, el presidente del tribunal concede la palabra al fiscal para que exponga su acusación. El Ministerio Público narra los hechos, la calificación jurídica y la prueba que pretende utilizar. A continuación, la defensa presenta su teoría del caso, que es la versión que busca demostrar a lo largo del debate. Una característica esencial del juicio es la inmediación, que significa que el tribunal que dicta sentencia debe haber presenciado directamente toda la producción de la prueba. Ningún juez puede resolver sobre pruebas que no haya escuchado o presenciado personalmente. Esto garantiza que la valoración sea auténtica y no derivada de interpretaciones ajenas. Por eso, si un juez se ausenta durante una parte del debate, el juicio debe reiniciarse, tal como lo dispone el artículo 372 del mismo código. La oralidad es otro de los pilares del juicio. Todo debe expresarse verbalmente ante el tribunal. Las declaraciones de testigos, peritos y acusados se escuchan directamente, permitiendo la interacción inmediata entre quienes intervienen. En Guatemala, este principio ha permitido humanizar el proceso, ya que la palabra viva devuelve a la justicia su rostro humano. Por ejemplo, en los tribunales de delitos contra la mujer, las víctimas pueden relatar su experiencia ante los jueces, con acompañamiento psicológico y traductores cuando es necesario. Otro principio rector es la contradicción, previsto en el artículo 14 de la Constitución y reiterado en el artículo 10 del Código Procesal Penal. Significa que ninguna prueba puede ser introducida al proceso sin la posibilidad de ser confrontada por la parte contraria. El fiscal presenta su evidencia, pero la defensa tiene derecho a interrogar testigos, objetar peritajes y ofrecer pruebas de descargo. Así se asegura la igualdad de armas y el equilibrio procesal. El principio de publicidad,
contenido en el artículo 364 del Código Procesal Penal, establece que toda persona puede asistir al debate, salvo casos excepcionales en los que el tribunal ordene la reserva por razones de seguridad o moral pública. Este principio fortalece la transparencia judicial. En la práctica guatemalteca, las audiencias públicas transmitidas por medios institucionales han permitido acercar la justicia a la ciudadanía. La visibilidad pública del juicio previene abusos, fomenta la rendición de cuentas y refuerza la confianza en el sistema. Durante la recepción de la prueba, cada testigo y perito presta juramento de decir la verdad, conforme al artículo 378. El tribunal puede ordenar la reproducción de grabaciones, la exhibición de documentos o la reconstrucción de hechos. El fiscal interroga primero, luego la defensa, y el tribunal puede formular preguntas aclaratorias. Un ejemplo común es el uso de peritos del INASIF en casos de homicidio, donde se presentan dictámenes de autopsia y estudios de balística. La precisión técnica de estos informes influye directamente en la valoración de la prueba. Al finalizar la recepción de prueba, se conceden los alegatos finales, previstos en el artículo 387. Primero interviene el Ministerio Público, luego el querellante adhesivo, y por último la defensa. Cada parte presenta su interpretación de los hechos y solicita la decisión que considera justa. Esta parte del debate pone a prueba la destreza argumentativa y la coherencia ética de los abogados. Después de escuchar a las partes, el tribunal delibera en sesión privada y emite su sentencia, conforme al artículo 388. Debe resolver en base a las pruebas debatidas, valoradas conforme a la sana crítica, y justificar su decisión de forma razonada. Si declara culpable al acusado, impone la pena prevista por la ley; si lo absuelve, ordena su libertad inmediata. La sentencia debe leerse públicamente, explicando los fundamentos esenciales. De no hacerlo, se vulnera el principio de publicidad. Un ejemplo emblemático en Guatemala fue la sentencia por genocidio dictada en 2013, donde el Tribunal de Mayor Riesgo, leyó íntegramente la resolución en audiencia pública, demostrando el compromiso con la transparencia judicial. A pesar de las controversias posteriores, este acto representó un ejercicio claro del principio de publicidad y del derecho a la verdad. El juicio oral, en suma, no es solo un trámite jurídico, sino una manifestación democrática de la justicia. Cada palabra pronunciada, cada testimonio y cada alegato se convierten en fragmentos de la verdad procesal. Por eso, el respeto a las reglas del debate no es una cuestión formal, sino ética y constitucional. Conclusiones. El juicio oral y público representa la culminación del proceso penal guatemalteco. Es el espacio donde el Estado y el ciudadano se encuentran cara a cara para discutir la verdad, bajo la mirada de la sociedad. Los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción garantizan que la justicia no se oculte tras expedientes, sino que se exprese abiertamente ante todos. El cumplimiento de las normas contenidas en los artículos 363 al 392 del Código Procesal Penal asegura que la sentencia sea legítima, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Un sistema judicial que honra la palabra oral y la luz pública es un sistema que fortalece la democracia y la confianza ciudadana. In dubio pro reo. En caso de duda, debe favorecerse al acusado. Preguntas: ¿de verdadero o falso? 1. El juicio oral puede realizarse por escrito si las partes están de acuerdo. Falso.
Según el artículo 363 del Código Procesal Penal, debe desarrollarse oralmente ante el tribunal. 2. El principio de inmediación exige que el juez que dicta sentencia haya presenciado directamente toda la prueba. Verdadero. Así lo dispone el artículo 372 del Código Procesal Penal. 3. El público puede ser excluido de la audiencia solo por decisión del fiscal. Falso. Solo el tribunal puede restringir la publicidad del debate, y únicamente por razones de seguridad o moral pública, conforme al artículo 364. 4. Los alegatos finales permiten a las partes exponer su interpretación de los hechos antes de la sentencia. Verdadero. Están regulados en el artículo 387 del Código Procesal Penal. 5. La sentencia puede basarse en pruebas no discutidas en el debate. Falso. El artículo 388 establece que la decisión debe fundarse exclusivamente en las pruebas producidas durante el juicio. Capítulo 5. Los medios de impugnación en el proceso penal guatemalteco. Objetivos del capítulo. Primero, comprender el concepto, finalidad y clasificación de los medios de impugnación en el proceso penal guatemalteco. Segundo, analizar los recursos previstos en el Código Procesal Penal y su aplicación práctica en los tribunales del país. Tercero, reflexionar sobre la importancia de los recursos como garantía del debido proceso y de la correcta administración de justicia. En el capítulo anterior, conocimos la etapa del juicio oral y público, el momento culminante del proceso penal, donde las pruebas se debaten y el tribunal dicta sentencia. Sin embargo, el proceso no siempre concluye allí. En toda sociedad democrática, la posibilidad de impugnar una resolución judicial constituye una salvaguarda frente al error humano y una herramienta para fortalecer la justicia. El Código Procesal Penal guatemalteco reconoce varios medios de impugnación que permiten revisar las decisiones judiciales, ya sea por errores de hecho, de derecho o por violaciones a las garantías constitucionales. Estos mecanismos expresan un principio fundamental del Estado de Derecho: nadie puede quedar condenado sin la posibilidad de revisión. El artículo 403 del Código Procesal Penal establece que los medios de impugnación son los instrumentos legales que las partes pueden interponer para obtener la modificación, revocación o anulación de una resolución judicial. El mismo artículo señala que estos recursos se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que se interponen durante el proceso, mientras que los extraordinarios se presentan en casos especiales, una vez agotadas las instancias previas. Los medios ordinarios comprenden la reposición, la apelación y la oposición. Por su parte, los extraordinarios incluyen la casación, la revisión y el recurso de amparo constitucional. El recurso de reposición, regulado en el artículo 404, se utiliza para pedir al mismo juez que dictó una resolución que la modifique o deje sin efecto, por haber incurrido en error evidente. Este recurso procede contra resoluciones que no sean sentencias ni autos definitivos. Por ejemplo, si durante la audiencia de medidas de coerción el juez deniega una solicitud de la defensa por malentender un documento, el abogado puede interponer reposición inmediatamente. La reposición es rápida y sencilla, busca corregir errores sin necesidad de acudir a instancias superiores.
El recurso de apelación, contenido en los artículos 405 al 411, es el medio más utilizado para impugnar resoluciones judiciales. Permite que un tribunal de segunda instancia revise la decisión adoptada por el juez inferior. En palabras sencillas, es el derecho a una segunda opinión judicial. En Guatemala, las Cortes de Apelaciones conocen los recursos interpuestos contra decisiones de los juzgados de primera instancia. Por ejemplo, si el Tribunal de Sentencia dicta una resolución condenatoria, la defensa puede interponer apelación especial en el plazo de 10 días, conforme al artículo 409. La apelación no solo puede ser interpuesta por la defensa, sino también por el Ministerio Público o por la víctima. Un caso frecuente ocurre cuando un tribunal absuelve al acusado y la fiscalía considera que se valoraron incorrectamente las pruebas. Entonces interpone apelación para que la Corte de Apelaciones revise el fallo. De esta manera, se garantiza el principio de doble instancia, reconocido también en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El recurso de oposición, aunque menos común, está regulado en el artículo 412. Procede contra decisiones del tribunal que afecten la intervención o los derechos de las partes durante el debate. Debe formularse en el mismo acto en que se dicta la resolución impugnada. Este recurso tiene aplicación práctica durante el juicio oral, por ejemplo, cuando una de las partes objeta la admisión de una prueba ilícita o improcedente. El tribunal debe resolver la oposición de inmediato, asegurando que el juicio continúe sin interrupciones indebidas. Entre los medios extraordinarios, destaca el recurso de casación, regulado en los artículos 413 al 423. Su finalidad no es volver a juzgar los hechos, sino garantizar la correcta aplicación del derecho. La Corte Suprema de Justicia conoce de estos recursos, revisando las sentencias firmes dictadas por las Cortes de Apelaciones. El recurso de casación puede interponerse por violación de ley, falta de fundamentación o inobservancia de las normas procesales esenciales. En la práctica guatemalteca, la casación ha servido para unificar criterios judiciales y evitar decisiones contradictorias entre distintos tribunales. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha casado sentencias en las que los tribunales inferiores aplicaron erróneamente los agravantes del homicidio culposo, recordando que la interpretación de la ley penal debe ser estricta y favorable al reo. Así, la casación actúa como un instrumento de control jurídico y de uniformidad jurisprudencial. Otro medio extraordinario es el recurso de revisión, previsto en los artículos 424 al 428. Se interpone contra sentencias firmes cuando aparecen hechos nuevos o pruebas que demuestran la inocencia del condenado. Es el último recurso de esperanza para quien ha sido víctima de un error judicial. Por ejemplo, en Guatemala ha habido casos en que se ha solicitado revisión tras comprobarse mediante pruebas de ADN que una persona condenada no participó en el delito. Este recurso protege el principio de justicia material por encima de la mera formalidad procesal. Finalmente, el recurso de amparo constitucional, regulado por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, aunque no forma parte del Código Procesal Penal, complementa el sistema de impugnaciones. Permite recurrir ante la Corte de Constitucionalidad cuando una resolución judicial vulnera derechos fundamentales. El amparo no reabre el juicio penal, pero ordena restablecer los derechos violados y anular los actos contrarios a la Constitución. Este recurso ha sido clave en Guatemala para garantizar la independencia judicial y la protección de las garantías individuales. La correcta utilización de los medios de impugnación requiere conocimiento técnico y ética profesional.
El abuso de recursos con fines dilatorios afecta la credibilidad del sistema judicial y vulnera el principio de justicia pronta. Por ello, el artículo 401 del Código Procesal Penal advierte que los recursos deben interponerse solo por motivos legítimos y dentro de los plazos establecidos. La responsabilidad del abogado defensor, del fiscal y del juez consiste en equilibrar el derecho a impugnar con el deber de actuar con lealtad procesal. Conclusiones. Los medios de impugnación constituyen la columna vertebral del control judicial. Permiten corregir errores, proteger derechos y asegurar que la justicia penal sea confiable y transparente. El Código Procesal Penal, en sus artículos 403 al 428, establece un sistema equilibrado de recursos que armoniza la eficiencia procesal con las garantías individuales. El buen uso de estos instrumentos demuestra la madurez jurídica de los operadores de justicia y la fortaleza del Estado de Derecho guatemalteco. Error juris nocet, error facti non nocet. El error de derecho perjudica, el error de hecho no perjudica. Preguntas de verdadero o falso. 1. El recurso de reposición se interpone ante un tribunal superior. Falso. Se plantea ante el mismo juez que dictó la resolución. 2. La apelación busca una nueva valoración de la prueba por otro tribunal. Verdadero. Permite que una corte de apelaciones revise los hechos y el derecho aplicados. 3. La casación permite reabrir el debate oral para presentar nuevas pruebas. Falso. Solo revisa la correcta aplicación de la ley, no los hechos probados. 4. El recurso de revisión procede contra sentencias firmes cuando surgen pruebas que demuestran la inocencia del condenado. Verdadero. Así lo establecen los artículos 424 al 428 del Código Procesal Penal. 5. El amparo constitucional forma parte del Código Procesal Penal. Falso. Se regula por la ley de amparo, pero complementa el sistema de garantías judiciales. Capítulo 6. La ejecución penal en Guatemala. Objetivos del capítulo. Primero, comprender la naturaleza y finalidad de la etapa de ejecución penal dentro del proceso penal guatemalteco. Segundo, identificar las funciones del juez de ejecución y los derechos que asisten a las personas privadas de libertad. Tercero, analizar cómo la ley guatemalteca busca equilibrar la función punitiva del Estado con el respeto a la dignidad humana y la reinserción social. En el capítulo anterior analizamos los medios de impugnación y comprendimos que el sistema de recursos judiciales constituye la garantía para corregir errores y asegurar la justicia. Una vez agotadas esas instancias, comienza la última fase del proceso penal, la ejecución de la sentencia. Esta etapa representa el momento en que la decisión judicial se cumple materialmente, haciendo efectiva la pena impuesta, pero bajo la supervisión del juez y dentro de los límites del respeto a los derechos fundamentales. En Guatemala, la ejecución penal no es un mero acto administrativo, sino un procedimiento judicial autónomo, orientado a controlar la legalidad de la pena y a promover la reinserción social del condenado. La ejecución penal está regulada en los artículos 474 al 484 del Código Procesal Penal, que establecen las competencias, facultades y procedimientos del juez de ejecución.
El artículo 474 dispone que, una vez firme la sentencia condenatoria, el expediente se remite al juez de ejecución para que supervise el cumplimiento de la pena. Este juez no revisa la culpabilidad del condenado, sino que vela porque la pena se cumpla conforme a la ley, respetando la dignidad humana y los derechos inherentes a toda persona. El juez de ejecución ejerce una función esencial de control. De acuerdo con el artículo 475, le corresponde resolver sobre la aplicación de beneficios penitenciarios, la redención de la pena, las conmutas, los traslados de reos y la vigilancia del tratamiento progresivo. Esta figura judicial actúa como un puente entre el sistema penitenciario y el Poder Judicial, garantizando que las resoluciones judiciales se ejecuten con justicia y humanidad. La Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33/2006, complementa estas disposiciones. Su artículo 3 establece que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reinserción social del interno. Esto significa que el cumplimiento de la pena no debe entenderse como venganza social, sino como una oportunidad para la transformación y la reconstrucción del individuo. En Guatemala, el cumplimiento de las penas privativas de libertad se desarrolla en distintos centros carcelarios administrados por la Dirección General del Sistema Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobernación. Estos centros se clasifican en de cumplimiento, preventivos y de régimen especial. El juez de ejecución tiene autoridad para inspeccionarlos, verificar las condiciones de vida y ordenar medidas correctivas cuando existan violaciones a los derechos de los internos. Por ejemplo, en varios casos documentados, los jueces han ordenado mejorar el acceso al agua potable y los servicios médicos dentro de las cárceles, aplicando los principios de humanidad y legalidad. El artículo 476 del Código Procesal Penal garantiza al condenado el derecho a comunicarse con su defensor, presentar peticiones al juez y ser oído cada vez que se resuelva sobre su situación. Esto refleja el principio de contradicción incluso en la etapa final del proceso. El interno conserva su condición de sujeto de derecho, no de objeto del sistema penal. Los beneficios penitenciarios previstos por la ley son mecanismos que reconocen el esfuerzo de reinserción y buen comportamiento del interno. Entre ellos destacan la redención de la pena por trabajo o estudio, la conmutación y la libertad anticipada. Según el artículo 53 de la Ley del Régimen Penitenciario, por cada 2 días de trabajo o estudio se redime un día de condena. Este beneficio incentiva la disciplina, la superación personal y el aprendizaje. En los centros de Pavoncito y Fraijanes, programas de carpintería, panadería y alfabetización han permitido a cientos de reclusos reducir su condena y reincorporarse a la sociedad. El principio de progresividad penitenciaria, recogido en el artículo 4 de la misma ley, establece que la pena debe cumplirse en fases graduales, que van desde el periodo cerrado hasta el abierto o semilibertad, según la evolución del interno. El objetivo es favorecer la adaptación paulatina del individuo a la vida en libertad. Así, la ejecución penal se convierte en una herramienta de política criminal humanista, más orientada a la prevención y reinserción que al castigo perpetuo. El tratamiento penitenciario, regulado en los artículos 27 al 44 de la Ley del Régimen Penitenciario, comprende el trabajo, la educación, la salud, el deporte y la asistencia espiritual. Cada interno debe tener un expediente individual que registre su conducta, progreso y participación en actividades formativas. Este enfoque responde a la filosofía de que toda persona puede cambiar cuando se le brinda una oportunidad real. A pesar del marco legal, el sistema penitenciario guatemalteco enfrenta graves desafíos. El hacinamiento, la violencia interna y la falta de recursos limitan la efectividad de los programas de rehabilitación.
Según informes de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, algunos centros superan el doble de su capacidad instalada, afectando la salud y la seguridad de los internos. Sin embargo, la intervención activa de los jueces de ejecución, el trabajo del Ministerio Público y las organizaciones sociales ha permitido avanzar lentamente hacia un modelo más humano. El artículo 484 del Código Procesal Penal otorga al juez de ejecución la facultad de resolver incidentes relacionados con la pena, como el cómputo del tiempo cumplido, el abono de prisión preventiva y la aplicación de medidas de gracia otorgadas por el presidente de la República. De esta forma, el control judicial se mantiene hasta el último día de cumplimiento de la condena. La ejecución penal también tiene una dimensión ética y social. No se trata solo de que el reo cumpla su pena, sino de que el Estado cumpla su obligación de reinsertar, educar y proteger la dignidad humana. Cada sentencia ejecutada conforme a la ley fortalece la credibilidad institucional y reafirma el compromiso del sistema de justicia con los derechos humanos. Conclusiones. La ejecución penal guatemalteca es la última expresión del poder punitivo del Estado, pero también la primera oportunidad de redención para el condenado. El juez de ejecución se convierte en guardián de la legalidad, garante de la dignidad humana y promotor de la reinserción social. Las normas del Código Procesal Penal y de la Ley del Régimen Penitenciario constituyen una base sólida, aunque su cumplimiento efectivo sigue siendo un desafío constante. Lograr un sistema penitenciario justo y humano exige educación, vigilancia judicial y voluntad política. Homo homini sacra res est. El hombre es una cosa sagrada para el hombre. Preguntas de verdadero o falso. 1. La ejecución penal comienza inmediatamente después de dictada la sentencia, aunque ésta no sea firme. Falso. Según el artículo 474 del Código Procesal Penal, inicia únicamente cuando la sentencia está firme. 2. El juez de ejecución tiene autoridad para modificar la condena impuesta por el tribunal de sentencia. Falso. Solo puede controlar su cumplimiento, no alterar su contenido. 3. La redención de pena por trabajo o estudio se encuentra regulada en la Ley del Régimen Penitenciario. Verdadero. El artículo 53 establece que por cada 2 días de trabajo o estudio se redime 1 de prisión. 4. El tratamiento penitenciario incluye educación, trabajo, salud y asistencia espiritual. Verdadero. Está previsto en los artículos 27 al 44 de la Ley del Régimen Penitenciario. 5. El juez de ejecución no puede inspeccionar los centros penitenciarios. Falso. Tiene esa facultad conforme al artículo 475 del Código Procesal Penal. Capítulo 7. La extinción de la acción penal y de la pena en Guatemala. Objetivos del capítulo. Primero, comprender las causas y los efectos de la extinción de la acción penal y de la pena dentro del sistema jurídico guatemalteco. Segundo, identificar las disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal que regulan la materia. Tercero, analizar cómo la extinción opera como límite al poder punitivo del Estado y como garantía para la estabilidad jurídica. En el capítulo anterior conocimos la etapa de ejecución penal, donde la sentencia se cumple bajo control judicial y con miras a la reinserción social del condenado.
Sin embargo, la ley también prevé situaciones en las que la persecución penal o la pena dejan de tener razón de ser. A esta figura jurídica se le denomina extinción de la acción penal y de la pena, y responde a principios de justicia, humanidad y seguridad jurídica. Cuando se extingue la acción penal, el Estado pierde el derecho de perseguir el delito; cuando se extingue la pena, cesa la obligación del condenado de cumplirla. Ambos supuestos constituyen mecanismos de equilibrio entre la potestad sancionadora del Estado y los derechos individuales reconocidos en la Constitución. La extinción de la acción penal se encuentra regulada en el artículo 107 del Código Penal guatemalteco, mientras que la extinción de la pena está prevista en el artículo 110 del mismo cuerpo legal. Ambas instituciones son retomadas y desarrolladas por el Código Procesal Penal, Decreto 51/92, en sus artículos 468 al 473, que establecen los procedimientos aplicables. El artículo 107 dispone que la acción penal se extingue por las siguientes causas: la muerte del imputado, la amnistía, el indulto, la prescripción, la cosa juzgada, la retractación en los casos que la ley lo permita, y la conciliación o reparación integral del daño en delitos de acción privada. Cada una de estas causas tiene una razón de justicia o de política criminal que la sustenta. La muerte del imputado extingue automáticamente la acción penal porque la responsabilidad penal es personalísima. Nadie puede ser perseguido ni castigado por hechos ajenos. En la práctica guatemalteca, cuando se presenta el certificado de defunción, el juez declara extinguida la acción penal y archiva el expediente. La amnistía y el indulto son manifestaciones del poder soberano del Estado. Según el artículo 183 literal J de la Constitución Política de la República, corresponde al presidente conceder indultos por delitos comunes, previo informe de la Corte Suprema de Justicia. La amnistía, en cambio, tiene naturaleza política y se otorga mediante ley del Congreso. En Guatemala, históricamente se han concedido amnistías tras conflictos armados o periodos de crisis, buscando la reconciliación nacional. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la amnistía no puede aplicarse a delitos de lesa humanidad ni a violaciones graves de derechos humanos. La prescripción, regulada en los artículos 108 y 109 del Código Penal, es una de las causas más comunes de extinción. Significa que el paso del tiempo sin que se haya ejercido o concluido la acción penal extingue el derecho del Estado a perseguir el delito. El tiempo de prescripción depende de la gravedad del delito. Para los delitos sancionados con penas mayores de 10 años, prescribe en igual número de años, para los demás, en 5. Por ejemplo, un delito con pena máxima de 6 años prescribe en ese mismo plazo si el Ministerio Público no promueve la acción penal durante ese tiempo. Este principio responde al valor de la seguridad jurídica, evitando procesos eternos e incertidumbre social. Otra causa es la cosa juzgada, que impide que una persona sea juzgada 2 veces por el mismo hecho. Está reconocida también en el artículo 12 de la Constitución, bajo el principio non bis in idem. Así, una sentencia firme, absolutoria o condenatoria, cierra definitivamente la posibilidad de nueva persecución por el mismo hecho. En los tribunales guatemaltecos, este principio se aplica incluso cuando la causa ha sido sobreseída con carácter firme, protegiendo al ciudadano frente a la duplicidad procesal. La retractación y la reparación integral del daño son causas especiales aplicables en delitos de acción privada o en aquellos que permiten desistimiento. Por ejemplo, en casos de injuria o calumnia, el autor puede retractarse públicamente antes de la sentencia, extinguiendo así la acción penal. De igual manera, en delitos leves, la conciliación y el resarcimiento del daño permiten restablecer la armonía social sin necesidad de una condena penal.
En cuanto a la extinción de la pena, el artículo 110 del Código Penal la reconoce por las siguientes causas: el indulto, la amnistía, la prescripción de la pena, el cumplimiento o conmutación de la misma, y la muerte del condenado. La prescripción de la pena, prevista en el artículo 111, ocurre cuando el Estado no hace efectiva la sanción dentro del plazo que señala la ley. Por ejemplo, una condena de 8 años prescribe en ese mismo plazo si no se ejecuta. El fundamento de esta figura radica en que la pena pierde su sentido social y reeducativo con el paso del tiempo. El cumplimiento de la pena es, naturalmente, la forma más común de extinción. Cuando el condenado cumple íntegramente su sanción, cesa toda obligación penal. El juez de ejecución emite una resolución declarando extinguida la pena y ordena el levantamiento de los antecedentes penales. En Guatemala, el Instituto de la Defensa Pública Penal suele acompañar estos trámites para garantizar que el egresado recupere sus derechos civiles y políticos. La conmutación de la pena, regulada por el Decreto 36/2000, permite al presidente de la República sustituir total o parcialmente la pena impuesta por otra menos gravosa, generalmente por razones humanitarias o de equidad. Por ejemplo, se puede conmutar una pena de prisión por trabajo comunitario cuando el condenado presenta enfermedad grave o avanzada edad. Esta facultad presidencial actúa como válvula de humanidad dentro del sistema penal, reafirmando el principio de proporcionalidad de las penas. Tanto la extinción de la acción como la de la pena son declaradas judicialmente. El artículo 468 del Código Procesal Penal dispone que, ante la verificación de cualquiera de las causas, el juez debe dictar resolución motivada declarando extinguida la acción o la pena. La decisión puede ser apelada, pero una vez firme, produce el archivo definitivo del proceso o la libertad del penado. En la práctica guatemalteca, estas figuras reflejan el carácter humano del derecho penal. Permiten cerrar los procesos con justicia y equilibrio, reconociendo que el poder punitivo del Estado no puede ejercerse de manera ilimitada. El tiempo, la muerte o el perdón también son formas de restaurar la paz social. Conclusiones. La extinción de la acción penal y de la pena marca el punto final del proceso penal. Representa la frontera ética y jurídica del poder punitivo del Estado. Las causas previstas en los artículos 107 al 111 del Código Penal y 468 al 473 del Código Procesal Penal garantizan que la justicia no se prolongue innecesariamente y que el castigo no se convierta en venganza. Estas instituciones preservan la seguridad jurídica, protegen la dignidad humana y refuerzan la confianza ciudadana en la ley. Tempus omnia revelat. El tiempo todo lo revela. Preguntas de verdadero o falso. 1. La acción penal puede continuar después de la muerte del imputado. Falso. Según el artículo 107 del Código Penal, la muerte extingue automáticamente la acción penal. 2. La amnistía se concede únicamente por el presidente de la República. Falso. La amnistía se otorga mediante ley del Congreso, el presidente solo concede el indulto. 3. La prescripción de la acción penal depende de la gravedad de la pena asignada al delito. Verdadero. Así lo establecen los artículos 108 y 109 del Código Penal. 4. La cosa juzgada permite reabrir un proceso penal cuando hay nueva evidencia. Falso. Cierra definitivamente la posibilidad de nueva persecución por el mismo hecho.
5. La extinción de la pena solo puede declararse por el juez de ejecución. Verdadero. Conforme al artículo 468 del Código Procesal Penal, el juez declara la extinción mediante resolución motivada. Capítulo 8. La cooperación judicial y la asistencia internacional en materia penal. Objetivos del capítulo. Primero, comprender los fundamentos legales y la importancia de la cooperación judicial internacional en el sistema penal guatemalteco. Segundo, identificar los mecanismos y tratados que regulan la asistencia recíproca entre Estados en materia penal. Tercero, analizar cómo Guatemala aplica estos instrumentos en la lucha contra la criminalidad transnacional y el fortalecimiento de la justicia. En el capítulo anterior aprendimos cómo la acción penal y la pena pueden extinguirse conforme a las causas legales y principios de humanidad. Sin embargo, la realidad contemporánea demuestra que los delitos no siempre se limitan al territorio de un solo país. El tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y los delitos informáticos trascienden fronteras, y por ello la justicia necesita mecanismos de cooperación internacional. La cooperación judicial y la asistencia internacional en materia penal son, hoy, herramientas indispensables para garantizar que la impunidad no encuentre refugio en ningún Estado. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 149, reconoce que el Estado fomentará la integración y cooperación internacional con el fin de fortalecer la justicia, la paz y el desarrollo. En materia penal, esta cooperación se materializa a través de tratados internacionales, asistencia judicial mutua, extradición y traslado de personas condenadas. El Código Procesal Penal, Decreto 51/92, dedica el título 9, artículos 462 al 473, a la cooperación internacional, estableciendo las reglas generales que permiten solicitar o brindar asistencia a otros países. El artículo 462 dispone que las solicitudes de asistencia judicial deben realizarse por vía diplomática o por los conductos designados en los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Asimismo, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el organismo judicial son las principales instituciones encargadas de ejecutar o tramitar la cooperación judicial. Entre los mecanismos más relevantes se encuentra la extradición, regulada en los artículos 27 al 29 de la Constitución y en los artículos 468 al 473 del Código Procesal Penal. La extradición consiste en la entrega de una persona reclamada por otro Estado para ser juzgada o para cumplir una condena. Este procedimiento se fundamenta en la reciprocidad, la doble incriminación y el respeto a los derechos humanos del extraditado. El artículo 469 del Código Procesal Penal señala que la extradición debe solicitarse por medio diplomático y resolverse conforme a los tratados vigentes o, en su defecto, por el principio de reciprocidad. En Guatemala, el juez de primera instancia penal conoce del procedimiento de extradición y eleva su opinión a la Corte Suprema de Justicia, la cual dicta resolución final. Ejemplos recientes incluyen solicitudes de extradición relacionadas con delitos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado. En todos los casos, la Corte debe garantizar que el extraditado no sea sometido a tortura, pena de muerte o juicio político, conforme al artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro instrumento importante es la asistencia judicial internacional, regulada en el artículo 470 del Código Procesal Penal. Permite que un Estado colabore con otro en la obtención de pruebas, citación de testigos, secuestro de bienes o traslado de documentos. Por ejemplo, el Ministerio Público guatemalteco puede solicitar a las autoridades de otro país el testimonio de un testigo protegido o el acceso a cuentas bancarias involucradas en lavado de dinero.
Del mismo modo, Guatemala puede recibir solicitudes extranjeras y ejecutarlas bajo control judicial. Este mecanismo se utiliza frecuentemente en cooperación con Estados Unidos, México y países de Centroamérica, mediante la aplicación del Tratado de Asistencia Legal Mutua firmado en 1997. El traslado de personas condenadas es otro aspecto relevante de la cooperación internacional. El artículo 471 del Código Procesal Penal establece que Guatemala podrá aceptar o solicitar el traslado de personas condenadas para que cumplan su pena en su país de origen, siempre que exista tratado aplicable y el condenado lo solicite voluntariamente. Este mecanismo busca facilitar la reinserción social y respetar el derecho del reo a permanecer cerca de su familia y entorno cultural. En la práctica, Guatemala ha tramitado solicitudes de traslado con países como México y El Salvador, aplicando la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Condenas Penales en el extranjero. La asistencia internacional también abarca la cooperación en materia de decomiso y recuperación de activos, fundamental en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. El Decreto 67/2001, Ley contra el lavado de dinero u otros activos, y la Ley de extinción de dominio, Decreto 55/2010, facultan a Guatemala para colaborar en la identificación, inmovilización y devolución de bienes obtenidos ilícitamente. Estas medidas se aplican en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Por ejemplo, cuando un funcionario guatemalteco es investigado por lavado de activos y los fondos se encuentran en el extranjero, el Estado puede solicitar la cooperación de las autoridades financieras del país donde se hallan los bienes. Así se garantiza que el delito no genere beneficios económicos. En el ámbito multilateral, Guatemala forma parte de diversos tratados que fortalecen la cooperación judicial penal. Entre ellos se destacan la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego. Estos instrumentos comprometen al país a colaborar activamente en la prevención, investigación y sanción de los delitos internacionales. Asimismo, la participación guatemalteca en organismos como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, demostró el potencial de la cooperación judicial para fortalecer las instituciones nacionales y combatir la corrupción estructural. El principio rector de toda cooperación internacional es la soberanía nacional. Ninguna asistencia puede implicar la injerencia en los asuntos internos del Estado, ni la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. El artículo 469 del Código Procesal Penal exige que toda solicitud extranjera se ejecute conforme a la ley guatemalteca y bajo control judicial. De esta manera, se mantiene el equilibrio entre la colaboración internacional y la preservación de la independencia jurisdiccional. Conclusiones. La cooperación judicial internacional es un pilar esencial del derecho penal contemporáneo. Permite enfrentar la criminalidad transnacional y garantizar que ningún delito quede impune por razones de frontera. Guatemala, mediante los artículos 462 al 473 del Código Procesal Penal y los tratados internacionales ratificados, ha consolidado un marco jurídico sólido, para brindar y solicitar asistencia en materia penal. Su correcta aplicación requiere coordinación interinstitucional, respeto a los derechos humanos y voluntad política sostenida. La justicia moderna ya no se limita al territorio, es una red global basada en la colaboración y la confianza entre los estados. Ubi societas, ibi ius. Donde hay sociedad, hay derecho. Preguntas de verdadero o falso. 1. La cooperación judicial internacional
carece de regulación en el Código Procesal Penal guatemalteco. Falso. Está regulada en los artículos 462 al 473 del Decreto 51 a 92. 2. La extradición es una forma de cooperación internacional que permite juzgar a una persona en el país donde cometió el delito. Verdadero. Está prevista en los artículos 27 y 29 de la Constitución y en el Código Procesal Penal. 3. Las solicitudes de asistencia judicial internacional pueden realizarse sin intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. Falso. Deben tramitarse por vía diplomática o conforme a los tratados ratificados, según el artículo 462. 4. El traslado de personas condenadas busca facilitar la reinserción social del reo en su país de origen. Verdadero. Así lo establece el artículo 471 del Código Procesal Penal. 5. La cooperación internacional puede vulnerar la soberanía nacional sin consecuencias legales. Falso. Toda asistencia debe ejecutarse conforme a la legislación guatemalteca y bajo control judicial. Capítulo 9. Medidas de seguridad y responsabilidad penal en Guatemala. Objetivos del capítulo. Primero, comprender la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad dentro del sistema penal guatemalteco y su diferencia con las penas. Segundo, analizar los principios legales que regulan la responsabilidad penal y las circunstancias que pueden excluirla o modificarla. Tercero, reflexionar sobre el papel humanista del derecho penal frente a los sujetos inimputables o con capacidad disminuida. En el capítulo anterior, examinamos la cooperación judicial y la asistencia internacional, comprendiendo cómo la justicia trasciende fronteras para perseguir el delito y proteger a las víctimas. En este nuevo capítulo abordamos un tema profundamente humano del derecho penal, las medidas de seguridad y la responsabilidad penal. El sistema de justicia no solo se interesa por castigar, sino también por proteger a la sociedad y atender a quienes, por enfermedad mental o circunstancias especiales, no pueden ser considerados plenamente responsables. El equilibrio entre sanción, prevención y rehabilitación es el núcleo de este tema. El Código Penal guatemalteco, Decreto 17 a 73, regula las medidas de seguridad en su título 8, artículos 91 al 103, estableciendo que su finalidad es prevenir que una persona peligrosa cometa nuevos delitos y asegurar su tratamiento. A diferencia de las penas, que castigan una conducta culpable, las medidas de seguridad se aplican por razones de peligrosidad y se orientan a la reeducación o tratamiento del sujeto. El artículo 91 establece que las medidas de seguridad solo pueden imponerse cuando el sujeto ha cometido un hecho previsto como delito, pero no puede ser declarado responsable por falta de imputabilidad o por disminución de su capacidad mental. Esto significa que el acto existe, pero el autor no puede ser sancionado como culpable debido a su condición psíquica. La imputabilidad penal es la capacidad del individuo para comprender la ilicitud de sus actos y dirigir su conducta conforme a esa comprensión. El artículo 23 del Código Penal dispone que no es imputable quien, por enfermedad mental, perturbación psíquica o desarrollo incompleto de la personalidad, carece de esa capacidad. En tales casos, el tribunal no dicta una pena, sino una medida de seguridad, buscando proteger tanto al individuo como a la sociedad. Las medidas de seguridad pueden ser privativas de libertad o no privativas de libertad. Entre las primeras, se incluyen el internamiento en establecimientos psiquiátricos o de tratamiento especializado, regulado en el artículo 92.
Entre las segundas, figuran la obligación de someterse a tratamiento médico, la vigilancia de la autoridad, la prohibición de residir en determinados lugares o de frecuentar ciertas personas. El juez debe elegir la medida menos restrictiva posible, siempre que garantice la seguridad pública. En la práctica guatemalteca, estas medidas se aplican principalmente a personas diagnosticadas con esquizofrenia, trastornos psicóticos o dependencia severa de sustancias. Por ejemplo, un imputado que comete homicidio bajo un episodio de psicosis aguda puede ser declarado inimputable y sometido a tratamiento psiquiátrico obligatorio en el Hospital Nacional de Salud Mental. El artículo 93 del Código Penal exige que las medidas de seguridad sean revisadas periódicamente por el juez de ejecución, quien debe evaluar la evolución del tratamiento y la persistencia de la peligrosidad. Esto evita que la medida se prolongue indefinidamente, garantizando el principio de proporcionalidad y la dignidad humana. La responsabilidad penal se relaciona directamente con la culpabilidad del sujeto. El artículo 22 del Código Penal define la culpabilidad como la posibilidad de atribuir jurídicamente un hecho a su autor, cuando éste ha actuado con conocimiento y voluntad. La ausencia de culpabilidad, por causas como la inimputabilidad, la legítima defensa o el error de hecho excluye la responsabilidad penal. La legítima defensa, regulada en el artículo 24, es una de las principales causas de exclusión de responsabilidad. Procede cuando alguien repele una agresión injusta, actual o inminente, con un medio racionalmente necesario. Por ejemplo, si un ciudadano en Jutiapa repele con fuerza proporcionada un intento de robo en su vivienda, su conducta se considera justificada y no punible. Existen también circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad penal. Los artículos 27 y 28 enumeran factores como la edad, la provocación, la embriaguez o la reincidencia. Estas circunstancias permiten al juez ajustar la pena conforme a la culpabilidad real del autor. El derecho penal guatemalteco reconoce que la sanción debe tener un sentido de justicia y humanidad. Por ello, el artículo 94 del Código Penal prohíbe la aplicación simultánea de pena y medida de seguridad, salvo que la medida sea posterior al cumplimiento de la pena y necesaria para la readaptación. Esto refuerza la idea de que el derecho penal no castiga por castigar, sino que busca prevenir el daño futuro y fomentar la rehabilitación. La Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33/2006, también se aplica a quienes cumplen medidas de seguridad privativas de libertad, garantizando el acceso a atención médica, educación y programas de reinserción. En la práctica, sin embargo, el sistema penitenciario enfrenta el desafío de atender adecuadamente a los internos con trastornos mentales. El fortalecimiento de la atención psiquiátrica y la coordinación entre el organismo judicial y el Ministerio de Salud Pública son tareas urgentes para cumplir con los principios del Código Penal. La filosofía subyacente a las medidas de seguridad es eminentemente preventiva. Mientras que la pena mira hacia el pasado y retribuye el mal cometido, la medida de seguridad mira hacia el futuro, evitando la reincidencia y protegiendo la salud del infractor. Ambas deben coexistir bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Conclusiones. El sistema penal guatemalteco combina justicia con humanidad. Las medidas de seguridad no son castigos, sino instrumentos de prevención y tratamiento. La responsabilidad penal, por su parte, se funda en la culpabilidad, la libertad y la conciencia del acto. Solo cuando estos elementos se unen, el castigo es legítimo. El respeto a los derechos de los inimputables y el control judicial de las medidas de seguridad reflejan la madurez jurídica del Estado de Derecho. Ignorantia legis non excusat. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.
Preguntas de verdadero o falso. 1. Las medidas de seguridad se imponen como castigo adicional a la pena. Falso. Se aplican en lugar de la pena, cuando no hay culpabilidad por inimputabilidad. 2. El internamiento en un centro psiquiátrico es una medida de seguridad privativa de libertad. Verdadero. Así lo dispone el artículo 92 del Código Penal. 3. El juez de ejecución no tiene competencia para revisar las medidas de seguridad. Falso. Según el artículo 93, debe revisarlas periódicamente. 4. La legítima defensa es una causa que excluye la responsabilidad penal. Verdadero. Está regulada en el artículo 24 del Código Penal. 5. Una persona puede ser condenada y sometida simultáneamente a una medida de seguridad. Falso. El artículo 94 prohíbe aplicar ambas sanciones de forma concurrente. Capítulo 10. Principios rectores y desafíos del proceso penal guatemalteco. Objetivos del capítulo. Primero, comprender los principios rectores que fundamentan el proceso penal guatemalteco y su función como garantía constitucional. Segundo, analizar los desafíos contemporáneos que enfrenta el sistema procesal penal en la búsqueda de justicia y eficiencia. Tercero, reflexionar sobre el futuro del derecho procesal penal guatemalteco como herramienta para fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana. Introducción. En el capítulo anterior exploramos las medidas de seguridad y la responsabilidad penal, comprendiendo que el derecho penal no solo sanciona, sino también protege y rehabilita. Ahora llegamos al cierre de este recorrido, los principios rectores del proceso penal guatemalteco y los desafíos que enfrenta en su aplicación práctica. Estos principios no son simples conceptos jurídicos, sino la expresión viva de la justicia constitucional que garantiza el equilibrio entre el poder del Estado y la libertad del individuo. Con ello se cierra este audiolibro, como reflexión sobre el sentido profundo del derecho procesal penal en una sociedad democrática. El proceso penal guatemalteco se rige por un conjunto de principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal, Decreto 51/92 y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Estos principios garantizan que el poder punitivo del Estado se ejerza dentro de límites éticos, legales y humanos. El principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Constitución y reiterado en el artículo 1 del Código Procesal Penal, exige que nadie pueda ser procesado ni sancionado por actos que no estén previamente tipificados como delito. Este principio protege al ciudadano frente a la arbitrariedad estatal y refuerza la seguridad jurídica. En la práctica, obliga al Ministerio Público y a los jueces a actuar únicamente conforme a las normas vigentes. El principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 12 del Código Procesal Penal, establece que toda persona se presume inocente hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad. Este principio implica que la carga de la prueba recae en la acusación y no en el acusado. En Guatemala, este principio se pone a prueba en cada audiencia, donde los jueces deben resistir la presión mediática o social y fallar conforme a la evidencia presentada. El principio de oralidad es la columna vertebral del sistema acusatorio guatemalteco. El artículo 363 del Código Procesal Penal dispone que el juicio debe desarrollarse oralmente, en audiencia pública y continua,
permitiendo la inmediación entre las partes y el tribunal. La palabra, la voz y la mirada sustituyen al expediente como medio de justicia. Este principio ha devuelto humanidad al proceso penal, haciendo de la justicia un acto visible y comprensible para la sociedad. El principio de contradicción garantiza el derecho de defensa. Ninguna prueba puede ser introducida sin la posibilidad de ser cuestionada por la parte contraria. El artículo 10 del Código Procesal Penal lo recoge expresamente, asegurando la igualdad procesal entre acusación y defensa. En los tribunales guatemaltecos, este principio cobra vida cada vez que un fiscal, un defensor y un juez dialogan bajo las reglas del debido proceso. El principio de inmediación exige que el juez que decide haya presenciado directamente toda la producción de la prueba. Según el artículo 372 del Código Procesal Penal, ningún juez puede dictar sentencia sobre pruebas que no haya percibido personalmente. Este principio evita que la justicia se base en documentos o testimonios de terceros. La inmediación transforma el juicio penal en un encuentro entre la verdad y la conciencia judicial. El principio de publicidad, reconocido en el artículo 364 del Código Procesal Penal, permite que el pueblo sea testigo del funcionamiento de la justicia. Salvo excepciones legítimas, toda audiencia debe ser pública, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. En Guatemala, la transmisión de audiencias de alto impacto ha fortalecido el control ciudadano sobre el poder judicial. Otros principios complementarios son el de economía procesal, el de objetividad del Ministerio Público y el de independencia judicial. El primero busca que el proceso se desarrolle con rapidez y eficiencia, el segundo exige que el fiscal no actúe como parte parcial, sino como representante de la legalidad, y el tercero, consagrado en el artículo 203 de la Constitución, garantiza que los jueces solo se deban a la ley. Sin embargo, más allá de los principios teóricos, el proceso penal guatemalteco enfrenta desafíos estructurales. Entre ellos se destacan la sobrecarga de casos, la falta de recursos en el Ministerio Público y la Defensoría Pública, y la necesidad de fortalecer la formación ética de los operadores de justicia. El número de procesos abiertos supera ampliamente la capacidad institucional, generando demoras que afectan el derecho a una justicia pronta y cumplida. Otro desafío es la desconfianza ciudadana. Muchos guatemaltecos perciben la justicia como inalcanzable o sujeta a intereses políticos. Superar este obstáculo exige no solo reformas legales, sino también una transformación cultural basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la educación cívica. La modernización tecnológica también se presenta como reto y oportunidad. Las audiencias virtuales, la firma electrónica judicial y la digitalización de expedientes son avances que pueden agilizar el proceso penal sin sacrificar garantías. Durante la pandemia, Guatemala implementó sistemas de videoconferencia en los tribunales de alto riesgo, demostrando que la justicia puede adaptarse a los nuevos tiempos. El fortalecimiento de la justicia restaurativa es otro horizonte relevante. El diálogo entre víctima y victimario, la reparación del daño y la reinserción social constituyen caminos alternativos a la lógica puramente punitiva. Estos enfoques han comenzado a aplicarse en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal y en delitos menores, con resultados esperanzadores. Conclusiones y epílogo temático. El derecho procesal penal guatemalteco es una obra viva, en constante construcción. Su éxito no depende únicamente de las leyes, sino de las personas que las aplican con honestidad, sabiduría y valor. Los principios rectores que lo sustentan, legalidad, inocencia, oralidad,
contradicción, inmediación y publicidad, son más que normas, son compromisos éticos con la verdad y la justicia. El futuro del proceso penal en Guatemala exige consolidar la independencia judicial, garantizar la igualdad de acceso a la justicia y fortalecer la educación jurídica de las nuevas generaciones. Cuando el derecho se aplica con humanidad, el proceso penal deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta de paz social. Justitia nemini neganda est. La justicia no debe negarse a nadie. Preguntas de verdadero o falso. 1. El principio de legalidad permite aplicar penas no contempladas en la ley. Falso. Según el artículo 17 de la Constitución, solo puede castigarse lo previamente tipificado como delito. 2. La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista sentencia firme. Verdadero. Está consagrada en el artículo 14 constitucional y el artículo 12 del Código Procesal Penal. 3. El principio de inmediación implica que los jueces pueden dictar sentencia basándose en actas o resúmenes de audiencias. Falso. El artículo 372 exige presencia directa durante la producción de la prueba. 4. La publicidad del proceso penal garantiza la transparencia y el control ciudadano. Verdadero. Se encuentra en el artículo 364 del Código Procesal Penal. 5. El proceso penal guatemalteco no enfrenta desafíos estructurales significativos. Falso. Existen problemas de recursos, carga laboral y confianza institucional que deben resolverse para fortalecer la justicia. Epílogo del libro. Con este capítulo culmina el recorrido por las etapas, principios y fundamentos del derecho procesal penal guatemalteco. Este audiolibro ha buscado no solo transmitir conocimiento jurídico, sino también inspirar una reflexión sobre la justicia como valor humano esencial. En una nación donde los desafíos sociales son profundos, el respeto al debido proceso, la independencia judicial y la defensa de la dignidad humana constituyen el camino hacia un futuro más justo. Porque en toda sociedad civilizada, la justicia no es un lujo, sino una necesidad que da sentido al Estado y esperanza a sus ciudadanos. Fiat justitia, et pereat mundus. Hágase justicia, aunque perezca el mundo.